y vamos a iniciar nuestra clase. Para ello voy a compartir la pantalla. ¿Pueden visualizar la pizarra virtual, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero, se puede visualizar. Entonces vamos a realizar algunos ejemplos. Para tal efecto, vamos a decir lo siguiente. A ver, dice. Veamos este ejemplo que dice. En una prueba de elasticidad de 45 vigas, dice. De un material plástico se obtuvieron los siguientes valores. Se obtuvieron los siguientes valores de su constante elástica en meganewtons por metro. Las cuales se presentan en la siguiente tabla. Vemos. Los valores son vayan copiando los datos.
Ahí están los 45 datos. Nos pide, inciso A, obtener una tabla de frecuencias. De datos agrupados. Inciso B. Halle el porcentaje de vigas cuya constante está entre 6.70 y 6.77. Inciso C. Si el 25% tiene una constante superior a alfa, determine alfa. Inciso D. Tras el histograma de F sub I y el polígono, en este caso, y la ojiva pondremos. Y la ojiva menor que de FI mayúscula. Bien. Si observamos nuestros datos, tendremos que el valor de n es 45. Hay que hallar el valor de k. Voy a utilizar el criterio de la raíz. Aproximadamente la raíz de n. Raíz de 45. $6.71. 6.708, ¿no? O 6.71. Elegimos el valor de k. Como 6.71 está más cerca de 8, entonces vamos a elegir que k es 8. O en este caso 7, perdón. 7. Estamos eligiendo el inmediato superior, ¿no? 7. Listo. Ahora hay que hallar el rango. El rango es el dato máximo menos el dato mínimo. Para ello vamos a ordenar los datos. Para ordenar los datos vamos a ordenar utilizando un diagrama de árbol, o también llamado de tallos y hojas. Vamos a tomar una pequeña tablita bidimensional. Aquí está el tallo y aquí la hoja. Si vemos, tenemos 660, 670, 680. Entonces, voy a tomar como tallo 660, 670, 680.
y la hoja va a ser el segundo decimal. En este caso, 672, 677. 672, 677. 682, 670, 678. 82, 70 y 78. 82, 70, 78. 70, 62, 65. 70, 62, 65. 66, 75. 66, 75 y dos veces 66. 64, 76, 73. 64, 76, 73. 80, 72. 80, 72. Y dos veces 76. 68, 66, 62. 68, 66, 62. 72, 76. 70, 78, 76. 70, 78, 76. Listo. 67, 70, 72. 67, 70, 72. 74, 81, 79. 74, 81, 79. 78, 66 y 76. 71, 63. 71, 63. 65, 70, 63. 65, 70, 63, 62. 63, 62. 71, 73, 79. 71, 73, 79. Ahí ya podemos identificar muchas cosas. Primero, máximo dato, 682. Mínimo dato, 662. En consecuencia, el rango es la diferencia. (0,20). Amplitud de cada intervalo. Rango sobre cantidad de intervalos. 0,20 sobre 7. Eso nos da 0.02857. Pero no podemos tomar esa amplitud. ¿Por qué? Porque nuestros datos tienen 2 decimales. Entonces la amplitud debe ser de 2 decimales. Por lo tanto,
tomamos un 0.03. Con ello, ya podremos decir lo siguiente. Hola. Ingeniero Moncinos, les ruego llamarme, por favor, en 1 hora. En este momento me encuentro en clase. Muchísimas gracias. Bien. Con ese detalle ya podemos organizar nuestra tabla de frecuencias. Límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, y relativa acumulada. Para ejemplificar voy a tomar la relativa porcentual. Y organizamos nuestros datos. El primer o el mínimo dato es 662, al cual le sumamos la amplitud, 6.62 más 0.03, 6.65. Sabemos que en este caso, límites aparentes, inferior cerrado, superior abierto. Entonces, este límite 665, al ser abierto, no ingresa en ese intervalo. Para que ingrese en el siguiente, empezamos con 665 y nuevamente le añadimos la amplitud más 0.03, 668. 668 más 0.03, 671. 671 más 0.03, 674. 674 más 0.03, 677. 677 más 0.03, 680. Tenemos que llegar hasta 7 intervalos. Hasta ahorita son 6. 680 más 0.03, 683. Ahora contabilizamos o hallamos las marcas de clase. De acuerdo a lo que hemos definido, ¿qué es la marca de clase? El promedio. Jóvenes, ¿qué es la marca de clase? El promedio de los límites. El promedio de los límites, exactamente, ¿no ven? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, la marca de clase del primer intervalo es límite inferior del primer intervalo
más límite superior del primero dividido entre 2. Eso implica 6,62 más 6,65 dividido entre 2. Y esto nos va a dar 6,63,5. Para los otros intervalos hacemos exactamente lo mismo. Es decir, el del segundo intervalo es 6,65 más 6,68 dividido entre 2. $6,66,5. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a copiar 6,63,5. Y para los restantes, a esta marca de clase, en regla práctica, se le añade la amplitud. Son 6,63,5 más 0,03, 6,66,5, ¿no? Que está verificado. Para el siguiente vuelvo a añadir la amplitud, 6,69,5. Volvemos a añadir la amplitud, 6,72,5. Volvemos a añadir la amplitud, 6,75,5. 6,78,5. Y 6,81,5. Ahora sí, contamos las frecuencias. ¿Cuántos datos hay entre 6,62 y 6,65? Incluyendo a 6,62, pero no a 6,65. Entonces, para eso nos sirve nuestro diagrama de tallos y hojas. Incluye 1, fíjense que es hasta 6,66,5. Es decir, entra 6,60, es hasta 6,65. No entra el 65, pero sí entra el 64. Entonces 65 no entra, 66 tampoco, 64 sí, 8,6 no entra, 2 sí, 7,6 no entra, 3 sí, 5 no entra, 3 y 2 sí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 observaciones. 6. De 6,65 hasta 6,68. Incluye el 65, pero no el 68. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, de 6,68 hasta 6,71. No incluye al 71, pero sí al 68. Entonces tenemos 1, es hasta 6,71. No entre el 71, sí entre el 70. 2, 3, 4, 5, 6. 6 observaciones. De 6,71 a 6,74. No entra 74, pero sí 71. Entonces hasta 6,73 podríamos decir. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del 74 al 77. No incluye 77, pero sí entre 76. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 observaciones. Del 77 hasta el 80. No entre el 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6 observaciones. Y del 80 al 83, que son 1, 2, 3. Vamos a verificar. Vamos a acumular. El primer intervalo solamente acumulado del primero, que son los mismos 6. El segundo intervalo acumula del primero y del segundo. Eso quiere decir 6 más 8, 14. El tercer intervalo acumula de primero, segundo y tercero. Entonces, en lugar de ir sumando primero y segundo, tercero, voy a sumar 14 más 6, 20. Cuarto intervalo, 20 más 8, 28. 28 más 8, 36. 36 más 6, 42. Más 3, 45. Y se verifica que el último dato de la columna de las acumuladas tiene que ser la cantidad total de observaciones. ¿Cuánto era n? 45. Se verifica, 45. Es decir, que cuando sume todas las frecuencias absolutas, esto va a ser 45. Hallamos las relativas ahora. H1 es F1 sobre N. 6 sobre 45. Verifiquemos. 0.13333. Esto es un número con la coma decimal continua, ¿no ven? Entonces 0.13333. H2, F2 sobre N. 8 sobre 45. 8 sobre 45. 0.1777777. Un número decimal continuo. H3, F3 sobre N y así sucesivamente. Entonces, aquí, 6 dividido entre 45, voy a hacer simplemente una aproximación con 3 decimales, 0.133. 8 entre 45 a 3 decimales, redondeando 0.178. 6, 0.133. 8, 0.178. 8, 0.178. 6, 0.133. Entonces,
3 entre 45, 0.067. Acumulemos. Primer intervalo, 0.133. Del segundo, sumamos 0.133 más 0.178, 0.311 más 0.133, 0.444 más 0.178, 0.62, 2 más 0.178, 0.80 más 0.133, 0.933 y más 0.067, 1. Y se verifica que el total de las relativas también es 1. Multiplicamos ahora para la siguiente columna las relativas por 100. Recorre la coma decimal 2 lugares. Entonces, 13.3%, 17.8%, 13.3%, 17.8%, 17.8%, 13.3% y 6.7%. Al sumar 100%. Esa es nuestra tabla de datos agrupados. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda o consulta? Inge, disculpe. Sí. Inge, la frecuencia relativa, ¿por qué la tomamos con 3 decimales, Inge? No. Es una decisión mía. Es una decisión del investigador. Ah, ya, está bien, Inge, gracias. Entonces, ustedes cuando hagan y en el examen se les va a indicar con cuántos decimales deben tomar para que todos tengan un criterio uniforme. Pero al final es una decisión del investigador. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Inge, que la marca de clase, no importa cuántos decimales tomemos, ¿no? Depende del investigador, igual sería, ¿no? No. La marca de clase, al ser un promedio de los límites de los intervalos, y los límites de los intervalos está asociado a la cantidad de decimales que tienen los datos, obviamente va a tener una cantidad finita de decimales. No va a tener una cantidad infinita de decimales como en la frecuencia relativa. No sé si eso está claro. ¿Alguna incógnita más? Chicos. Inge, ¿qué pasaría si, donde la frecuencia relativa no diera 1, tal vez por los decimales, tal vez daría 1,05 o demás, o no sé, o llegaría a 0,98, no sé. No te entiendo específicamente cuál es tu pregunta. ¿Cómo podríamos solucionar eso de que si no llegara a 1 entero? Siempre debe llegar a 1, porque hemos partido de que una de las propiedades era que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas es n. Entonces, en la relativa, que es fi sobre n, si voy a tomar la sumatoria de las fi's, vamos a tener n entre n. Y eso siempre debe de ser 1. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Eso implica que en un momento dado,
para el último o para el intervalo que no tiene un dato muy semejante, tendré que hacer un redondeo ya no tan exquisito. Es decir, en el último, si se han dado cuenta, es 3 entre 45. ¿No ve? Y eso es 0.06666666. Entonces ahí yo he redondeado y me sale 0.067. Pero si la suma de arriba me sale 0.934, ahí ya no tendré que colocar 0.067, tendré que colocar 0.066. Eso porque siempre se debe verificar que la última o que la sumatoria de las relativas tiene que ser 1. Siempre. ¿Está claro? Sí, Inge. Inge, una pregunta. Sí. Inge, en los datos brindados nos dan, en este ejemplo nos da con 2 decimales y la amplitud lo hicimos con 2 decimales. ¿Qué pasaría si en los datos brindados nos dan, digamos, números enteros? ¿Tendríamos que redondear la amplitud igual a número entero o cómo sería eso, Inge? Si los datos son enteros, la amplitud tiene que ser un número entero, ¿no es evidente? Porque la amplitud está relacionado al tamaño del intervalo y los intervalos están relacionados con los datos. Gracias, Inge. Bien. Una vez que ya hemos completado el inciso A, vamos a ver el siguiente inciso. El porcentaje de vigas cuya constante está entre 6,70 y 6,77. El inciso B, entonces. Porcentaje de vigas entre 6,70 y 6,77. Claramente podemos ver aquí, 6,70 está en el tercer intervalo y 6,77, perdón, nos dice entre 6,70 y 6,77, exactamente. Y 6,77 está como límite superior de este e inferior de aquel. Entonces vamos a tomar del tercero al quinto. 6,68. Voy a ejemplificar. 6,68. 6,71. 6,74. 6,77. 6,70 está aquí. 6,77 está aquí. Entonces el porcentaje de vigas de ahí. De 6,68 a 6,71, fíjense, utilizamos ahí nuestra relativa acumulada, 13.3%. De 71 a 74, 17.8%. De 74 a 77, 17.8% también.
Pero aquí nos vamos a dar cuenta que este intervalo no toma en cuenta el 6,77 y está aquí, es cerrado. Entonces aquí debo de añadir cuántos datos son exactamente 6,77 y eso está en nuestra tablita. Un solo dato es 6,77. Listo. Un solo dato. Entonces, primero debo de hallar esto. Esta proporción de 13,3. Hallamos la proporción. 6,71 menos 6,70 es a 60 menos 6,68. Y esto debe multiplicarse por 13,3%. Debo de añadir 17,8% porque está también dentro del intervalo, más el último 17,8% porque pertenecen todos estos datos al intervalo, más un datito, 1 sobre 45%. Entonces, ahora sí utilizamos. Y esto equivale a 42,25%. Ese es el porcentaje de datos entre 6,70 y 6,77 inclusive. Ya tenemos la respuesta del inciso B. Inciso C dice, si el 25% tiene una constante superior a alfa, determinar alfa. Inciso C. El 25% tiene una constante superior a alfa. ¿Qué quiere decir eso? Este es alfa superior a alfa. 25%. Ahora vamos a ver. El último intervalo apenas es 6,7. El anterior intervalo es 13,3. Si sumamos 13,3 más 6,7, 20%. Y nos dice 25, entonces el 5% faltante debe ser del antepenúltimo intervalo. Desde 6,74 hay que tomar entonces. 6,74. 6,77. 6,81. A ver. Sí, 6,83, pero 6,80. Y 6,83. El del último intervalo es 6,7%. 6,7%. Aquí. El de aquí
13.3%. Sumado esto es 20. Pero nos dice 25. El que falta 25 tiene que sacarse de aquí. Aquí debe haber un 5%. ¿Para qué sumado de 25%? Y aquí está alfa. Entonces, hacemos una simple regla de 3. Una proporción. 6,77 menos alfa es a 6,77 menos 6,74 por el porcentaje que significa de 6,74 a 6,77. 17.8%. 17.8%. ¿Y esto es igual a cuánto? Al 5% faltante. Y de aquí despejamos y hallamos alfa. Entonces vamos a tener y nos sale que alfa es 6.761 unidades meganewton por metro. Ese es nuestro valor de alfa. Y por último, nos pedía hallar el histograma de FI y la ojiva menor de FI. ¿Menor que? Histograma de FI. ¿Eso qué significa? Límites de los intervalos FI. Empezamos con 6,62. Voy a hacer alguna escala. 6,62. 6,65. 6,68. 6,71. 6,74. 6,77. 6.80. Y 6,83. De 62 hasta 65, fíjense, el FI es 6,868. Vamos a tomar de cada intervalo. 6,868. 6,868. Haremos con otro bolígrafo. Aquí vamos a suponer que es 6. Ahí está. Eso es 6. El otro es 8. Nuevamente baja 6. Nuevamente sube 8. ¿No? 6, 8, 6, 8. 8, 6, 3. 8,
6, 3. Histograma. Tomamos puntos medios para encontrar el polígono, ¿no? Van a disculpar el pulso. Disculpas. Así sería. La ojiva ahora nos dice de las otras frecuencias. Vamos a trazar igual las otras frecuencias. Seis, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80 y 83. FI, pero como dice menor que, es el FI asterisco. ¿Eso qué implica? Eso implica que en lugar de acumular del primero al último, debemos de acumular del último al primero. Aquí hemos acumulado del primero al último. Hay que hacer al revés, del último al primero. ¿Cómo sería? Voy a permitirme, por favor, este 6 lo voy a borrar, lo voy a poner abajo. Y vamos a hacer un poco para que acumulemos aquí. Entonces, del último al primero. 3, 3. 3 más 6, 9. 9 más 8, 17. Más 8, 25. Más 6, 31. Más 8, 39. Y más 6, 45. Estas debo de hacer. 45, 39, 31. 45. 39. 31. 25, 17, 9, 3. 25, 17, 9 y 3. 25, 17, 9 y 3. Ahora puntos medios.
y esos puntos medios los unimos, ¿no? Y esta es la ojiva menor que. Fíjense que es decreciente, por eso es menor. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda o consulta? Sí, buenas tardes. Por favor, dos preguntitas. ¿Podría ir al inciso B, por favor? Ahí está. Cuando estaba explicando de la gráfica, ¿podría explicar eso del datito extra? ¿Por qué es cerrado, por favor? Claro, dice porcentaje de vivas entre 6,70 y 6,77. Entonces, como debo incluir 6,77, este límite debe de ser cerrado. Y en la tabla de datos o la tabla de frecuencias, el límite superior es abierto, el inferior es cerrado. Entonces debe de entrar este dato más y por eso le añado un solo dato que está en 6,77 como valor exacto. De ahí viene ese solo dato. Ya. Gracias, dije. Entonces, por lo general siempre va a ser cerrado, ¿no ve? Cuando me dice un porcentaje entre los dos, significa que son cerrados. Porque si no me hubiera dicho un porcentaje de vigas entre 6,70 y 6,77 no inclusive. Eso quiere decir que no incluye a los extremos y hubiera tenido que ser abierto. Hay que Ya. tomar en cuenta que aquí las palabras tienen mucho significado. Ya. Gracias, dije. La otra ¿Bien? pregunta era en las grafiquitas que acabamos de hacer. Bueno, ¿de qué están representando, Inge? ¿O yo qué puedo decir con esas gráficas? Bastante simple. En este caso, por ejemplo, quiere decir que mi gráfica tiene una alta dispersión de datos. Y los datos son uniformes, ¿no? No se olviden, esto es 6, esto es 8. 6, 8, 8, 6 y 3. Entonces, esta gráfica me está mostrando que los datos están agrupados en intervalos cuya amplitud es muy constante. No hay datos ni muy arriba ni muy abajo. Entonces, esta nos está mostrando que la variabilidad de los datos es uniforme en la de gráfica del polígono. Y aquí la ojiva nos muestra que es una curva decreciente de manera uniforme. Entonces, en lugar de trazar por rectas, podría yo aproximar por una curva decreciente. Y podría, con ambas gráficas, estimar el comportamiento de vigas cuya constante sea entre estos valores o fuera de esos valores. Por ahí me dicen, con esos datos y las curvas, estime cuántas vigas tendrían un valor de constante elástica de 6,86, por ejemplo. Que no sé porque no hay datos, pero me están diciendo que estime. Entonces voy a hacer pasar esta curvita y podré hallar el valor estimado aproximado de constante elástica que tiene nuestra observación, ¿no? Podré hallar cuántos datos tienen ese valor. Ya. ¿Está Muchas claro gracias, eso? ingeniero.
¿Alguna duda más? ¿Alguien tuviera alguna duda? Inge, disculpe, ¿podría levantar el cuadradito? ¿Alguna duda más? Y una consulta. ¿El FDI asterisco nos mencionó que iba de atrás hacia adelante o puede explicar eso, por favor? El F y asterisco acumula del último al primer intervalo. Gracias. ¿Alguna duda más? Creo que no hay dudas. Bien, entonces, el día martes entramos a lo que ya son las medidas de tendencia central y con ello luego ya entramos al otro conjunto de medidas y vamos a seguir haciendo más ejemplos. Como no hay dudas,